¿Qué tal? Sean bienvenidos a De Cero a Investigador. Yo soy Freddy Angelina y si viste el podcast anterior, ya sabes que para realizar un buen proyecto de investigación primero debes conocer a tu comunidad. El día de hoy nos acompañará nuevamente el profesor Miguel Cáceres, quien nos ayudará a comprender más sobre este tema. Son las herramientas más útiles para acercarse a una comunidad y poder recoger información. ¿Cuáles son las herramientas más útiles? Bueno, hay muchas formas. Primero, siendo un poquito coherente con lo que conversábamos sobre cómo entrar en la comunidad. Lo primero es tener una buena entrada a esa comunidad, ¿no? Tener a los actores clave, tratar de hacer una buena relación con la comunidad, un buen feeling. Con la comunidad. Un buen feeling en inglés, le dicen rapport también, establecer una buena relación. Las herramientas, bueno, son muchas, dependiendo de lo que tú te plantees como objetivo, ¿no? Puedes entrevistar gente, puedes encuestar gente, puedes sondear, puedes hacer un trabajo etnográfico, irte para allá, instalarte y hacer un diario de campo anotando todas las cosas que tú ves y las que no ves también. A veces hay un dicho que dice que a veces lo más importante no está a simple vista, ¿no? Lo más importante es lo que no se ve. Bueno, pero hace tu diario de campo, hace, qué sé yo, tu historia de vida, de pronto buscas a alguna persona, mira, voy a estudiar la comunidad tal geográfica y ahí hay una persona que tiene 80 años, 100 años que fundó esta comunidad y de pronto la persona eh, te facilita, te da la información, te permite que la entreviste, oye, eso es una cosa valiosísima, ¿no? Okay. Entonces, las herramientas varían de acuerdo a la realidad con la que te encuentres. Tiene que ver un poco también con lo que tú me preguntabas de, bueno, ¿cómo entrar en la comunidad? Bueno, ¿y qué hacer al entrar? Bueno, tienes que evaluar primero con la realidad en la que te encuentras, ¿no? Y impregnarte de esa realidad y a partir de allí tú ves cuáles son las herramientas que sean más útiles. Claro, acá entrando un poquito más en la conversación, ¿cómo yo sé, o bueno, en este caso los estudiantes, cómo debemos o cuándo debemos saber cuándo se puede realizar una encuesta o un grupo focal o también cómo se les llama esto, una entrevista? Bueno, eso tiene que ver mucho con los objetivos que te plantees y tiene que ver con la pregunta de investigación que te plantees. La respuesta la vas a conseguir, los métodos de trabajo los vas a conseguir en el momento que tú empieces a reflexionar y te contestes esa pregunta. ¿Qué es lo que es más rápido, no? ¿Y qué es lo que me interesa? Claro. ¿Qué es lo que es más rápido? ¿Qué es lo que me interesa? Fíjate, si tú haces una encuesta, tú vas a hacer una encuesta inclusive pudiera ser más rápida de procesar que procesar una entrevista. ¿Por qué? Porque una encuesta, tú más o menos de acuerdo al porcentaje, de acuerdo a la cantidad de personas que estén en la comunidad, ponte tú, yo estoy trabajando en una comunidad de 1000 personas, el 10% son 100 y el 5% son 50, ¿no? Tú entrevistas entre el 5 y el 10% y más o menos vas a tener una mirada de lo que opina del resto de la comunidad. Porque esa ya una muestra, el 10% es una muestra grande. Claro. ¿No? Si te pueden encuestar más gente, mejor. Pero entonces tú estás encuestando, por ejemplo, tú estás trabajando el problema de los servicios de salud. Okay. Entonces, de pronto, si tú quieres saber eso rápido, tú haces una encuesta y le preguntas a la gente, bueno, dígame de los siguientes servicios de salud, ¿cuál es el que más falla? Pues ahí pondrás, ¿no? Hospital, no hay ambulancia, falta de médicos, falta de insumos, no sé. Ahí tú haces una lista.
y de pronto ellos te van a preguntar, te van Responder. a responder, no sé qué. Entonces, bueno, te puedes hacer una batería de 8, 9 preguntas, 10 preguntas sobre eso, claro. Yo creo que también se lo había comentado en algún momento a ustedes. Para hacer una encuesta hay que seguir unos pasos, ¿no? Entonces hay que buscar como el concepto de salud general o de salud integral y a ese concepto, a partir de ese concepto, formular unas preguntas, buscar varios conceptos, de esos conceptos que buscaste, sacar el mejor, de ese mejor concepto que tienes, que tú consideras que es el más completo, a partir de allí empezarle a generar una pregunta, a decir, bueno, esta comunidad que yo estoy investigando cumple con los criterios que me dice este concepto de salud integral. No cumple, sí cumple. Tú empiezas a hacer una evaluación, entonces a partir de allí formulas unas preguntas, ¿no? Y lleva esa pregunta que la gente te las conteste y tal, pero pudiera ser más rápido, porque todo eso lo procesas en una hoja de Excel, no sé qué, sacas unos porcentajes, tal y qué sé yo, y eso te va a dar más o menos un mapa, una fotografía de la comunidad. Claro. Cuando tú haces una entrevista, porque a ti te interesa conocer el problema más a fondo, es más complejo procesar entrevistas. O sea, te toma más tiempo, pero vas a tener la ventaja que vas a conocer más cosas que no te va a decir la encuesta, porque la encuesta es cerrada. Claro, la encuesta es unas preguntas lo más específico. Lo más específico posible. Esa cuestión de gente que mete, se puede hacer, es válido. Triangular método, de meter preguntas abiertas y entonces permitir y tal, dentro con preguntas cerradas y tal, de poder se puede, ojo con eso. Pero, digamos, no es lo usual, no es lo usual que se haga, y al final no te van a dar, no es lo mismo que tú hagas una encuesta con algunas preguntas abiertas que hagas una entrevista, ¿no? Aunque puedas hacer una historia de vida, por ejemplo. Son cosas absolutamente distintas. Entonces, un poco la herramienta responde a eso, ¿no? Cómo nosotros queremos, a dónde queremos. ¿A dónde queremos llegar con todo? Ok. ¿Cómo podemos asegurarnos de respetar la cultura y los códigos sociales de la comunidad? Bueno, nosotros mismos somos los responsables de eso. Tenemos que autoasegurarnos, nadie lo va a asegurar por nosotros. Claro. Nosotros tenemos que llegar y ser un poco respetuosos con lo que nos encontremos a todo nivel, en comunidades de interés, en comunidades territoriales, bien sea de clases populares o bien sea de clase media o bien sea de sectores más pudientes. Bueno, mira, yo he estado en reuniones de comunidades, por ejemplo, de clase alta, media alta. Y Venezuela es un país donde la política juega un papel central en la vida de los venezolanos desde hace muchísimos años. Diría yo 40 años, inclusive antes de todo lo que ha sido el proceso de la Quinta República y del año 99 con Chávez para acá. O sea, mucho antes de eso ya en Venezuela se discutía mucho de política y tal. Entonces uno va y de pronto encuentra conceptos inverosímiles, otros más acertados, encuentra reacciones inclusive muy violentas en algunos casos. Tú dices, bueno, esto no compagina con el nivel cultural y socioeconómico de esta gente. Pero bueno, son cosas que igual como pasa en los sectores populares también. A veces uno escucha opiniones por ahí, cosas como cuando uno está en la mitad del medio, por ejemplo, como uno que es clase media de cuando uno es de una clase media popular, de pronto tiene como el pulso de ambos lados, ¿no? Entonces, Claro. ha tenido la oportunidad de escuchar sectores populares, de convivir con ellos, de estar al lado de ellos, y también has tenido la oportunidad por ahí de pronto escuchar la otra parte y de tener el otro criterio. Entonces siempre vas a encontrar cosas muy
extremas, muy, de pronto que alguien pudiera decir inclusive hasta irrespetuosas en términos de la política del país, digo, ¿no? Claro. Entonces, ahí uno tiene que aprender a guardar distancia y tiene que aprender a veces a ver con juicio crítico las cosas y a veces hasta mejor es quedarse uno al margen de esas discusiones y enfocarse en lo que uno necesita enfocarse y listo, pues. Ya después los resultados te darán respuesta. Claro, es verdad. Ahora, una vez que tenemos toda esa información, ¿qué hacemos con ella? ¿O cómo la podemos organizar? No, así hay que procesarlo, hermano. ¿Cómo la podemos procesar? Bueno, depende de cómo la vayas a organizar. Si tú tienes número, es número. ¿No? Si nosotros tenemos, por ejemplo, estamos trabajando con encuestas, bueno, tenemos que sentarnos a tabular esos resultados. Depende del método de encuesta que utilices, porque no todos los métodos son iguales, ¿no? Claro. Por ejemplo, si tú utilizas un test de Likert de 5 pasos o de 3 pasos, que son los 5 pasos, bueno, muy bueno, regular, malo, muy malo. Muy malo. Ok, tiene 5 pasos ahí. Hay gente que le gusta utilizar 3 nada más. Malo, regular y bueno. Ya está, con eso matan la cosa. Pero eso tiene que tabularlo, y eso tiene un método para tabularlo. Que tiene que ver con la mediana, con la media, con una cantidad de normas estadísticas. Y después tienes un coeficiente, unos coeficientes, pues son varios, que dicen la fiabilidad de la encuesta. Es decir, si está bien hecha, si cumple con los objetivos que te planteaste, ¿no? El alfa de Cronbach, por ejemplo, te da una imagen o te da un coeficiente, no una imagen, es un número que te dice, mira, esta encuesta se acerca al 1 y esta encuesta está bien hecha. Esta encuesta no está bien hecha porque su coeficiente es muy bajo. Eso después lo pudiéramos profundizar. Entonces, esa es una forma de organizar. También existe la forma de las entrevistas. Tú tienes que agarrar todo el material, transcribirlo, no sé qué. Entonces empezás a elaborar categorías. ¿Cómo elaboro yo categorías? Bueno, yo estoy buscando, por ejemplo, violencia. Entonces, yo voy a buscar en todas esas entrevistas todas las veces que aparece la palabra violencia. Eso lo puedo hacer con programas como el Atlas T, como el NVivo, como hay varios programas de procesamiento de datos escritos. Lo puedes hacer en Excel también, lo puedes hacer en Word a mano. Es más complicado, pero también se puede. Y después vas a agarrar y vas a analizar el contexto en la que esa palabra se apareció. ¿Por qué aparece ese término violencia ahí? Por ejemplo, pues esta persona dijo esto, esta persona lo dijo por esto, esta persona lo dijo por esto, y de ahí vas a ir elaborando, vas a ir alimentando esa categoría con cosas, con significado. La vas a ir llenando de significado. Mira, errores muchos. Pero como yo les he dicho a ustedes, ustedes, en el caso, ustedes dos, y le digo a mis estudiantes, y lo he dicho siempre, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Yo creo que ustedes, por ejemplo, que están desarrollando en este momento, ustedes están desarrollando un trabajo para TCU, ¿ok? Para licenciatura, para ser licenciado. Bueno, pero TCU licenciado, está bien. No hay un primer acercamiento, una investigación. O sea, uno no puede llegar y exigirle y ser más papista que el Papa y llegar y pedirle una perfección en el trabajo y no sé qué, y unos trabajos impolutos, porque no, o sea, antes de doctoral, una persona que llega se está preparando para ser doctor y agarre y trabaja un tema desde el punto de vista holístico, desde toda su arista. Porque ahí eso es lo que vale. Vale en el momento en que tú abordas un problema desde toda su dimensión. Ese es el propósito de la tesis doctoral. Entonces, tú ves un problema
desde el punto de vista social, político, económico, cultural, no sé qué tal. Ahí sí te tienes que explayar, te obliga el grado, porque están aspirando un grado, pero ustedes no. Es decir, ustedes están teniendo una primera experiencia de acercamiento a las investigaciones. Entonces, errores hay muchos. De pronto un desenfoque en algún método, o el mal uso de algún método, o algunas cuestiones de pronto de análisis, algunas cosas de ese tipo. Hay muchísimos errores o de enfoque del trabajo, de objetivo del trabajo. Entonces, de pronto, por un objetivo mal planteado, el enfoque y el resultado te da distinto. Bueno, esas son las cosas en las que nosotros tenemos que estar en cuenta, en cuenta. Aquí los errores más eh, comunes que yo he visto, gracias ahí por la ayuda, los errores más comunes que yo he visto es eh, un divorcio muchas veces entre los métodos y los planteamientos, entre los planteamientos de los objetivos, entre los planteamientos del problema y los métodos que utilizas para averiguar eso que está pasando ahí, para perdón, el problema de investigación, para trabajar el problema de investigación, más que para generarlo, para trabajarlo, para darle forma. Eso es lo que yo más me consigo. Vale, ya sabemos que investigar también es parte de aprender a argumentar. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Quiero agradecer nuevamente al profesor. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio que vendrá recargado de muchas Sorpresa. informaciones también.